Tractorazo hoy en la marcha opositora a las 15, en la concentración en realidad, a Plaza de Mayo, con una serie de explicaciones o argumentos que francamente yo soy de los que creen que una sociedad movilizada funciona mejor, y en general estoy a favor de las movilizaciones, y creo que cuando ¿cómo decirlo?, se descalifica rápidamente por no estar de acuerdo, bueno, nos perdemos una partecita por ahí que es la más interesante. Dicho esto, no queda claro todavía el argumento o el motivo de esta movilización, más que obviamente varias proclamas desde el punto de vista político. Ahora vamos a escuchar algunas, pero sí algo singular del comunicado. Un comunicado de una organización que se llama Campo más Ciudad. Sí. Que no está claro, es decir, hay dos apellidos ahí de dos productores agropecuarios, pero no está muy clara, digamos, ¿no?, el proceso de conformación, de toma de decisiones. Sabemos que le apoyó Echeverre, que le apoyó Patricia Bullrich, que le apoyó la Plana Mayor, digamos, lo que podemos decir. Ricardo Burjaile. Lo que no se sabe, Iván, es en qué contexto asambleario de bases de productores agropecuarios se tomó la decisión de esta medida de fuerza. Claro. Nadie la supo explicar, digamos. Claro. Han hecho algo, me lo contaba gente no de la organización, sí de la, digamos, del PRO, básicamente. Que está orilla, digamos, entre eso, que me lo decía medio riéndose, que habían traído que uno de los de las movidas, y me dice que eso, fíjate, me mandaba un video de algo que salió en un canal, no importa en cuál, se hicieron traer, yo creo que es un acto de inteligencia, es media un poco chanta también, pero tractores viejos. O sea, los tractores que trajeron, varios de los tractores que trajeron, que son los que más salen incluso en canales que son críticos con la movilización, son tractores que hicieron traer exclusivamente para la movilización, y es una de las narrativas que plantean, por ejemplo, los manifestantes. Si tuviéramos plata, ¿tendríamos estos tractores? Este es un poco Hay que decir que la Argentina está en momentos en términos cuantitativos y cualitativos históricos en producción y venta de industria metalmecánica y de producción de maquinaria agrícola, entre esos tractores. Sí, y que la ingresos, soja, claro, está cercana a sus mayores valores históricos. Sí, los precios de la Argentina, producto de la Exacto. invasión rusa en Ucrania. No termina, en serio, te digo, dándole mil vueltas, mirándolo de arriba, de abajo, derecha, izquierda, de todos lados. No termina, en serio, de quedar claro los motivos económicos del paro, porque hay como una queja de impuestos a la estructura impositiva, también a la estructura de gastos de la Argentina, pero no hubo ninguna modificación en el último tiempo. No hubo un disparador. Estuvo la suba de 2 puntos porcentuales de los derivados de la soja. Que a los productores no les impactó. Como exactamente, que no impactan al productor, porque a lo sumo es una ganancia que resignan las grandes exportadoras. Exacto. Estamos hablando de 8 o 9 empresas en nuestro país. Y que además también eran 2 puntos que también habían estado durante el gobierno de Mauricio Macri, que de hecho se habían subido en ese momento, y que había sido no solo una medida no criticada, sino una medida celebrada por los actores políticos del campo, con lo cual es muy difícil encontrar una argumentación objetiva de lo que sucede. En el comunicado, que es un comunicado netamente político, dice el dinero que desperdician falta en el bolsillo de los ciudadanos, por ejemplo. Es decir, hay como proclamas de ese estilo, y termina, y ahora quiero hacerles escuchar algo. Vivimos mal y merecemos vivir bien. Lo merecemos porque la riqueza de la que se adueñan la generamos nosotros, los ciudadanos. Argentina nos pertenece. Quienes debían administrarla se apropiaron de ella. Es momento de recuperarla. Queremos nuestro país de vuelta. Nos lo van a devolver por las buenas o por las malas. Hay un montón de contenido ahí. Primero, la idea de devuelvan la Argentina porque gobierna un gobierno que no es el que vos quisieras, entonces es digamos, el punto de partida es el desconocimiento de la voluntad popular, básicamente, de arranque, de mínima, lo cual se da de bruces con
funcionamiento democrático de nuestro sistema político. Sí, para empezar eso. De piso. Bueno, digamos. termina por las buenas o por las De malas. piso. Oye, proponer que Parece casi una por las buenas amenaza. o por las malas es una amenaza que como es incomprobable, no sé qué querrán decir con eso, digamos. Por las malas en un momento era era reemplazar tractores por tanques, pero no quiero caer en ese lugar. Digamos, No, pero no sabemos no quiero qué caer es. tan bajito. Lo que pasa es que un comunicado del punto de vista político en el que vos amenazás a quien hoy administra el poder del Estado, decir que acá son todos demasiado progresistas y qué sé yo, pero no es algo, a mi juicio, que pueda, digamos, tolerarse así mansamente. Yo sé, está bien, si entra solamente en el registro de libertad de expresión, bien, vale. Ahora, a mí me parece que son amenazas que son intolerables, bajo cualquier aspecto, en cualquier punto, y no forman parte de la discusión del sistema republicano. Sí, y a la vez tampoco es una crítica decir que se trata de un planteo político, porque en este programa reivindicamos la política, creemos Sí, que es claro. la mejor herramienta, y está buenísimo que los sectores hagan manifestaciones políticas, ¿no? No es para desmerecer decir que no hay argumentación económica. Ahora sí, ya sé finalizar el comunicado y ciertas expresiones públicas que tuvieron los convocantes en los medios de comunicación, bueno, te hace pensar que el debate no está planteado en los términos más democráticos, o que no quieren que esté planteado en los términos No, y más un punto, democráticos posibles. dos cosas. Aparece mucho la palabra ciudadano, como Sí. se digamos, autoperciben como una representación ciudadana, que en realidad lo que pone al ser los mismos sectores que, por ejemplo, critican el acampe de las organizaciones sociales, establecen dos jerarquías en términos de qué lugar ocupás vos de la sociedad. Unos son ciudadanos y otros son organizaciones sociales administradas, llevadas por Correcto. esa cosa ridícula. Y me parece, y mira que yo valoro mucho la tarea que está haciendo Gabriela Cerruti como vocera presidencial, me parece que comete un error al decir que es que fue lo que declaró, que es una movilización política, por lo cual sabemos que es movilización política. En realidad lo que yo creo que quiso decir es la movilización partidaria, y confundir muy intencionalmente el adjetivo político con partidario es algo que suele hacer mucho más la dirigencia de Juntos por el Cambio, no la dirigencia de un gobierno Sí, peronista. Pasa que es efectivo. Yo entiendo lo que decís, pero me parece que es efectivo porque, viste, cuando hay como oleadas, ¿no? Entonces, como si hoy, como decían los funcionarios del kirchnerismo del 2011, que era, o 2010, que era, la emisión no genera inflación. Bueno, hoy ¿qué te dicen? La inflación es multicausal. Una de las... Es decir, que hay una contradicción, no son climas de época. Me parece que tiene que ver con eso, aunque yo coincido filosóficamente con lo que plantea el doctor preopinante Nicolás Ángel Fiorentino, también conocido como el Adonis de El fin de la metáfora, ¿no? La reunión del ministro Guzmán con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en el reportaje con Cecilia Todesca. Momento de hacer doble clic ahí de la mano de Paloma Boxer. Sí, Guzmán está en Washington, de hecho ahora mismo viajó en el contexto de la reunión de la primavera del hemisferio norte, y en ese contexto es que se juntó con la titular del fondo. A ver, el ministro ya confirmó lo que habíamos adelantado el sábado pasado, que es que para la primera revisión, que es ahora en mayo con el FMI, las cosas están muy tranqui, porque se cumplieron e incluso en algunos casos se sobrecumplieron las metas que se habían fijado, tanto en el plano fiscal, como en el monetario, como en la acumulación de reservas. O sea, para la primera revisión estamos tranqui-panqui. Ahora, el debate, y es un debate fuerte, que se está dando con el staff técnico del fondo, digamos, esto no sucede en las reuniones de Guzmán con Cristalina, donde se sobrevuela el asunto, pero la papota está en las reuniones con el staff técnico. El debate es cómo se quiere recalibrar el programa ante la suba de los precios internacionales que impactan en todas las commodities, y sobre todo la Argentina en el plano energético con los precios del gas, y en el plano del campo con el precio de las materias primas. Sobre todo lo que preocupa es el gas, porque se elevó mucho el presupuesto de subsidios energéticos, y aunque ahora el gobierno cree que se puede llegar a compensar, Martín Guzmán dijo en declaraciones ayer a colegas que la suba de los precios internacionales, sobre todo la soja, compensa lo que el gobierno tiene que pagar en subsidios energéticos, pero bueno, de todas maneras preocupa. Porque, Perdón, sí, es importante esto, sí, muy importante. porque lo que está planteando el gobierno, y por eso probablemente Guzmán diga que las metas siguen siendo las mismas, es que lo que vos gastas por energía lo recuperás por suba de commodities. Claro, ahora, el tema es que el gobierno viene de anunciar un bono
un bono extra. Y el gobierno pensaba pagar este bono extra, el bono extra con la suba de la mayor recaudación tributaria. Ahora, es un organigrama, si querés, o una composición delicada, porque vos por un lado todavía no compraste todo lo que vas a tener que comprar de gas en el invierno. Podés calcular cuánto vas a necesitar, pero no podés ahora saber bien a ciencia cierta exactamente cuánto lo vas a pagar, porque son precios muy cambiantes, porque es una demanda global creciente en el mundo, que también impacta en los precios, porque no sabés cómo va a estar la situación de la guerra en junio, por ejemplo. Y hasta último momento son precios realmente muy difíciles de fijar. Entonces, el gobierno pensaba pagar los subsidios energéticos con la mayor recaudación tributaria, pero ahora acaba de decir que esa suba en la recaudación va a ir para pagar el bono. Y esto va un poco en contra, va bastante en contra de lo que se había firmado con el FMI, porque recordemos que en este acuerdo que la Argentina hace con el fondo, dice explícitamente que en el caso de entradas fiscales por encima de las previstas, esa plata se tenía que usar para reducir aún más el rojo fiscal. Y no para aumentar las políticas sociales como el gobierno está haciendo ahora. Ahora, Palo, ¿no es ese punto del acuerdo parte de los puntos que quedaron completamente desactualizados a partir del cambio en el contexto internacional? Bueno, eso es lo que dice el gobierno. Eso es lo que quiere terminar de consensuar el gobierno. Porque es el propio no FMI el que está incitando a la inversión en materia social para disminuir los impactos de la debacle económica a nivel global. De hecho está hasta convocando a establecer nuevos gravámenes a esa renta extraordinaria. Sí, explícitamente lo dijo en una de sus últimas comunicaciones públicas, y Guzmán lo que dice es, bueno, si el propio fondo está reconocido que hay que dar una asistencia extra, déjenme tener un mayor rojo fiscal. Claro. Pero eso va en contra de lo que vos ya firmaste. Por eso estamos hablando de recalibrar el acuerdo. Hay que llegar, si querés, a un nuevo acuerdo, o algunas al menos las variables tienen que tocarse. Ahora, Martín Guzmán dijo ayer a colegas que las metas no las van a cambiar, que a lo sumo lo que va a suceder es una repriorización en un contexto excepcional, en un contexto de guerra, donde, por ejemplo, hay que priorizar la política de protección social por el impacto que tuvo en el precio de la comida y en el precio de las energías, la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, no se va a cambiar las metas, pero esto es muy difícil, porque ante la emergencia el gobierno... Está bien, respetamos los números, pero cambiemos las prioridades. Saquemos plata de acá y pongámosla en otro lado. Ahora, históricamente, el FMI, cuando vos, si querés, no podés llegar a cumplir exactamente lo que firmaste, te dice, bueno, mantengamos las metas, pero entonces lo que cambiar es las políticas. Hasta ahora yo no te había pedido reformas estructurales, pero ahora quizás te las empiezo a pedir. Okay, igual tanto más, pero entonces hacer reformas, hacer políticas de ajuste. Tanto Guzmán como recién Cecilia Todesca confirmaron que al menos en la primera revisión, que tiene que ser en las próximas semanas, la Argentina estaría cumpliendo los términos del acuerdo. Sí, así arrancamos. Argentina va a sobrecumplir, va a sobrepasar la primera de hecho, revisión. Una de las cosas que genera que siempre en la tensión entre el Ministerio de Economía y el Instituto Patria es justamente que este sobrecumplimiento de las metas con el FMI generan resquemores con el Instituto Patria, que consideran el gasto público debería ser otro, atento a las condiciones sociales. Bueno, eso es lo que está yendo a plantear ahora justamente Martín Guzmán del fondo. No revisemos, si querés, las metas, pero permitime sacar plata de acá y ponerla en otro lado. Reordenar las políticas públicas. Permitime no cumplir eso que firmamos hace un mes, que decía que si había una recaudación tributaria extraordinaria, eso tenía que ir a reducir aún más el rojo fiscal, porque el contexto cambió y vos mismo, fondo, estás reconociendo que se necesitan medidas extraordinarias ante la emergencia social. Hay algo clave, y acá esto se entrecruza, si querés, también con la política energética, que Guzmán cree que para bajar los subsidios energéticos no solamente hay que subir las tarifas, sino que también hay que bajar el costo mismo de la energía. La energía tiene que ser más barata de producir en la Argentina, y si querés esto lo podemos entrecruzar con la construcción del gasoducto de Vaca Muerta, digamos, que también forma parte de las negociaciones y de lo que se habla con el fondo. Pero bueno, la discusión hoy es esta: de qué manera vos, sobrecumpliendo la primera revisión y estando muy tranquilo en ese punto, podés llegar a un acuerdo con el fondo, decirle, toda la plata extra que yo junte no la voy a usar para bajar aún más el déficit, la voy a usar para políticas sociales, porque si no, no voy a poder llegar al crecimiento del PBI, que también está incluido en el acuerdo con el fondo. Efectivamente, bueno, esto ya no es ni siquiera mes a mes, sino día a día, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque si ya era de difícil cumplimiento previo a la guerra en Ucrania, bueno, luego de eso se torna realmente algo para prestarle
especial atención. Y vamos en el fin de la metáfora con la necesidad imperiosa de hablar de lo que fue indudablemente el tema de la semana y tiene que ver con la Corte Suprema, que tiene que ver con la justicia en la Argentina, o en realidad en este caso la cabeza de uno de los poderes del Estado, que arranca con, lo han escuchado muchísimo, no quiero ahondar sobre algo que es remanido, pero que arranca con aquel fallo de inconstitucionalidad de la Corte, retomar una ley de hace 16 años con un plazo claramente para que un plazo, la Corte le puso un plazo a la política para que la política no lo pueda resolver, 120 días con el receso estival en el medio. La Corte se tomó 4 años para resolver esto. La política, que además de estar débil, está desorganizada, obviamente no lo pudo resolver. A partir de eso, Horacio Rosati asume la presidencia del Consejo de la Magistratura y empiezan una serie de discusiones en el Frente de Todos que tenían que ver con, por ejemplo, una de ellas, si iban a dar quórum o no iban a dar quórum, si se iban a sentar, si no se iban a sentar, y en el medio de eso una jugada de indudable astucia política de Cristina Kirchner, que termina dándole, por ahora, digamos, ¿no? Hay que ver si efectivamente se materializa, un consejero más al peronismo que le hubiera correspondido al PRO, de no haber hecho esa jugada de división del bloque entre el Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana en el Senado de la Nación. Realmente, insisto, una jugada de enorme astucia política de Cristina Kirchner, que generó obviamente una innumerable cantidad de reacciones de la oposición vinculada a que era el fin de la República. Larreta, que es alguien en general bastante cuidadoso en su declaración, dijo que se quebró el Estado de Derecho. Es raro eso, porque uno no quiere caer siempre en lo mismo, pero Larreta el 24 de marzo del 2020 o del 2021 contó una situación desgraciada que había sufrido su familia con la última dictadura militar, donde sí se quebró el Estado de Derecho. Me parece que son cosas distintas. Así como tampoco creo que haya sido un golpe lo de la Corte a tomar la conducción del Consejo de la Magistratura, como dijo un sector del kirchnerismo. Creo que hay que tener un poquito de cuidado con las palabras, porque el día que se quiebre el Estado de Derecho, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Tenés que salir y tirar tiros al aire, porque ya lo que... ¿Viste? Es como decía... dijo la oposición durante mucho tiempo que se terminó la República, ¿no? En el último gobierno de Cristina Kirchner. ¿Cuántas veces se puede terminar la República? No puede ser una sola vez, digamos, ¿no? Claro. Entonces... Bueno, pues si no que se termina, vuelve, se termina, vuelve, como se está terminando siempre. Exacto, es el Fénix. Como la idea de los chanchaleros. Sí. Es un Pedrito del Lobo, y el día que venga algo que de verdad se agrave, ¿qué haces? Exacto. Bueno, en ese marco hubo lamentos de la oposición por el consejero. Hubo me parece indiscutible acuerdo entre el gobierno nacional a través de Sergio Massa y Gerardo Morales. O sea, no lo confirmaron on the record, pero sí, el comportamiento de ambos... Oye, ¿vos decís que se estructuró todo de forma tal que ganaron todos menos el PRO? Yo creo que ganaron todos menos el PRO. O te diría al revés, creo que es decir lo mismo, es que el PRO fue el único que perdió. Puede ser, ¿no? Entonces, así se conformó, digamos, algo que, a mi juicio, y ahora lo quiero escuchar, sobre todo a Nico, que tiene información de algo que está pasando y se va a discutir en el Senado en los próximos días. Me parece que la explicación de esto es que cada vez que un sector del oficialismo plantea la interna como un argumento de la parálisis o de ciertas complicaciones que tienen, muchas veces puede ser cierto, pero muchas otras creo que es una excusa, porque cuando hay creatividad y cuando hay astucia, pasan situaciones como las que percibimos o vimos, en este caso como una idea de Cristina Kirchner, después materializada o acompañada obviamente por José Mayans, el ex jefe, digamos, del bloque del Frente de Todos, ahora el del Frente Nacional y Popular, con la presencia muy importante, según me han dicho a mí, no sé qué información tiene Nico, de dos gobernadores como han sido el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Infran, y el gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich. Este miércoles no está oficializado todavía, pero la voluntad del interbloque del Frente de Todos en el Senado, acostumbrémonos a escuchar esa definición, es
convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para discutir los proyectos, y digo los, pero ahora voy a hablar de el proyecto, los proyectos que hay en la Cámara Alta para reformar la conformación de la Corte Suprema. Es decir, los proyectos que buscan cambiar la actual conformación de la Corte, regularla de distintas maneras. Hay proyectos en todo sentido, pero el que más le interesa al interbloque del Frente de Todos, que hoy es sábado, el jueves tuvo su, primera reunión de interbloque. Se juntaron todos los senadores del bloque del Frente Nacional Popular y de Unidad Ciudadana, en el cual se hablaron de 1000 cosas. De hecho, se va a seguir funcionando como un bloque. O sea, es informalmente un bloque. Igual la estructuración sigue igual, la coordinación que llevan adelante José Mayans y Anabel Fernández Agasti va a seguir igual que como era hasta la semana pasada. Pero ahí se decidió convocar a esta comisión, que todavía no está oficializada, decía... Perdón, es importante que la gente sepa, porque Parrilli dijo, nos dividimos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, no es así. Quedaron dirigentes que votaron en contra del acuerdo en el bloque de Mayans y dirigentes que votaron a favor del acuerdo en el bloque de Cristina, para decirlo rápidamente. Y yo, obvio que no es así, pero yo pensaba dos cosas. O es el inconsciente, es decir, ojo, porque puede ser como el puntapié inicial de algo que empiece a funcionar de esa manera. Vos decís, para tranquilidad de los oficialistas que estén escuchando, que eso no es así, que sigue funcionando como un bloque. Pero alguien me decía, no, fíjate que dejamos rehenes en cada uno de los bloques, me decía. Fíjate que está claro, exacto, figuras cruzadas. Creo que le llamamos auditores, pero me dice, son rehenes. Me decía y me causó mucha gracia. Puede ser que también las primeras listas de cómo se dividían los bloques, que no era la definitiva, alentaba la idea de que se habían quebrado el peronismo y el kirchnerismo. Después te diste cuenta que no. Exacto. La división no tenía ninguna otra razón que quedarse con un representante más en el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es el proyecto que más le interesa a los senadores y senadoras del Frente de Todos? Bueno, el de Adolfo Rodríguez Sá, que es senador que integra el bloque del Frente Nacional Popular que comanda José Mayans. ¿Qué es lo que propone Adolfo Rodríguez Sá en este proyecto? Que lleva un par de años presentado. Propone un par de años es mandato Alberto Fernández. Si no recuerdo mal, creo que es pre-Alberto Fernández. Pre-Alberto Fernández. Pero digamos, como los proyectos van perdiendo estado parlamentario, claro, cada 2 años tenés que volver a presentar. ¿Qué es lo que dice el proyecto de Adolfo Rodríguez Sá? Bueno, propone una corte no de 5 miembros, como la que ordena la ley vigente, aunque la Argentina tiene 4, recordemos, 4 varones, sino de 9 miembros, y además establece condiciones para determinar cómo, quiénes y de qué forma hay que seleccionar a esos 9 miembros. Habla de diversidad de género, de especialidad y de procedencia regional. Dice que no podrá integrarse esta corte que plantea Adolfo Rodríguez Sá con más de 5 jueces del mismo género, que es una definición bastante novedosa, es decir, no más de 5 del mismo género. Y en lugar de hablar de varones y mujeres, digo desde la redacción. Okay. Propone que la Corte incluya representantes de todas las ramas del derecho, civil, comercial, penal, que es una situación compleja que tiene la Corte Suprema actual, que son todos provenientes del derecho administrativo. Quizás, Nico, lo de géneros corresponde a no querer hacer una división binaria del género. No poner... Claro, eso es lo que dije. Sí, claro. Sí, eso es lo que decía, que me novedosa desde la redacción porque no lo plantea en términos binarios. Y también dice que la Corte deberá estar compuesta por integrantes de todas las regiones, la Patagónica, Cuyo, región centro, el norte grande argentino y la región Buenos Aires. Y este último punto es algo que interesa especialmente a sectores del peronismo y que tiene que ver con los acuerdos que vos sugeriste para resolver la situación del Consejo de la Magistratura. ¿Qué es lo que consideran el Frente de Todos? Esto no es mi opinión, es lo que dicen, que la manera de buscar un acuerdo un poco más amplio es tentar a los gobernadores con la conformación de esa nueva Corte Suprema a partir de estos parámetros, a partir de la especialidad, pero sobre todo a partir de la representación por regiones. ¿Querés que le dé menos vueltas? La idea sería, por ejemplo, poner a Gerardo Morales, de llamar a Gerardo Morales y decirle, che, mirá que vamos a necesitar a alguien de el norte argentino para conformar la nueva Corte Suprema de Justicia que nosotros queremos, por ejemplo. Se me ocurre como posibilidad. Ahora, mi pregunta ahí es, estando tan dividido, porque nosotros siempre hablamos de las divisiones del Frente de Todos, pero Juntos por el Cambio no está mucho más armónico. No. ¿Con cuánta...? Es todo menos evidente porque no gestiona, no Exacto. gobierna.
¿con cuánta gente te tenés que poner de acuerdo para lograr eso? Porque Morales, ¿cuántos senadores tiene? No, es que el problema vos no lo vas a tener en el Senado, porque si vos haces un acuerdo con gobernadores en el Senado, vos ya tenés 35 propios, te faltan 2 que ponerle que arregles con... No perfecto, sé, con diputados entonces. Exactamente. Tiene 3 diputados, tiene Morales. Tiene 3 diputados Morales. Lo que pasa es que sería, para mí sería absolutamente rupturista que la representación de Gerardo Morales. Por decir Gerardo Morales, puede ser la de Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes. Lo usamos de ejemplo porque Reyes, la consejera que asumió por la UCR, reporta al gobernador de Jujuy. Que se quiebre el bloque de Juntos por el Cambio o el interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados para votar nada más y nada menos que la reforma de la Corte Suprema, me parecería algo de lo que muy difícilmente se pueda volver. Claro. No sé si no se puede volver, en Argentina medio que volvemos de todo. Bueno, pero sería cuanto mínimo raro, digamos. Pero sí, a mí me decían algo que pasa con esta Corte Suprema, y es que es una Corte Suprema sin ningún tipo de conducción política, lo cual, a priori, cuando vos lo decís así, debería ser una virtud, digamos, ¿no? Tener jueces de la Corte Suprema que no tengan terminales en el poder político, pero la propia Constitución establece que el poder político tiene que ser el que determine cómo y quiénes integran la Corte Suprema de Justicia. Vos hoy tenés, por ejemplo, dos cortesanos de Santa Fe sin terminal política. Hablamos de Lorenzetti, hablamos de Rosati. Tenés a Carlos Rosenblatt, que por ejemplo no tiene terminal en el poder político, por ahí sí en el poder económico, al que representó en un montón de causas muy importantes y donde había en juego multimillonarios intereses. Y tenés como cuarto miembro de la Corte a Carlos Maqueda, que desde el fallecimiento de José Manuel de la Sota también quedó sin una referencia en el universo de la política, porque Juan Schiaretti heredó el gobierno de Córdoba, pero no heredó la relación con Maqueda, por ejemplo. Ahora, perdón, yo tengo una hipótesis que es, puedo estar equivocado, digamos, que las alianzas estratégicas que tienen los jueces del máximo tribunal son muy poquititas. Algunos las tendrán con partidos políticos, más en una cosa más gruesa, otros con sectores de poder, pero que lo táctico, digamos, sos juez de la Corte Suprema. Sí. ¿Qué terminal política tenés que tener? Yo, al revés, no hay. Si yo fuera Horacio Rosati hoy, que debe ser, si te fijas objetivamente, una de las figuras más poderosas con más poder de la Argentina, cualquier dirigente político de la Argentina vale menos que yo. En términos de poder me refiero, no estoy diciendo... Absolutamente. Igual no hablo de terminal política, de tener que consultarle a alguien cómo fallás. Sino conversación, de interlocución. Que la Constitución establezca que las integrantes de la Corte Suprema surjan de un acuerdo muy mayoritario de 2/3 del Senado de la Nación, es porque la Constitución establece que son los partidos políticos los que tienen que ponerse de acuerdo. Correcto. Para establecer quiénes y cómo integran la Corte Suprema. Al estar rota las relaciones de acuerdo, la imposibilidad de acuerdos hoy entre los partidos políticos, hace que esa posibilidad se quiebre. Pensá cuál fue el acuerdo político que determinó, por ejemplo, que Rosati y Rosenkrantz lleguen a la Corte Suprema. Junto por el Cambio, el peronismo de los gobernadores. Y un sector del peronismo que en términos electorales está lejos de ser el mayoritario a nivel nacional. Digo, bueno, ahí tenés un problema.